¿Sabías que Ucrania ha derribado otro caza ruso de $85 millones y está dejando ciega a toda la fuerza aérea de Putin? Porque lo que ocurrió no es solo la caída de un Su-35, es el inicio de algo mucho más grande. Ucrania ha comenzado a eliminar uno por uno los A-50, los aviones radar que son los ojos del ejército ruso en el cielo. ¿Qué significa esto? ¿Puede Rusia seguir coordinando ataques sin su sistema de vigilancia aérea? ¿Y por qué esta pérdida puede cambiar radicalmente el curso de la guerra? Quédate hasta el final, porque al final te mostraremos cuántos A-50 le quedan a Rusia, por qué no puede fabricar más, y cómo esta ofensiva podría ser el comienzo del colapso de su superioridad aérea. El pasado 7 de junio, Rusia sufrió una nueva pérdida en su ya menguante flota aérea. Otro de sus cazas, Su-35, fue derribado. Este modelo, considerado uno de los más avanzados del arsenal ruso, representa la columna vertebral de su poder aéreo ofensivo. Con un precio estimado de $85 millones por unidad, no es una pérdida menor. Desde el inicio de la invasión a gran escala contra Ucrania, es el octavo Su-35 destruido, lo que da una idea del desgaste que está sufriendo la aviación táctica rusa. Pero si bien la noticia acaparó titulares por el valor simbólico y material de ese caza, lo que sucedió detrás de escena es mucho más significativo. Los primeros reportes, incluyendo uno del medio especializado, The War Zone, indican que Ucrania había utilizado uno de sus nuevos F-16 para abatir al Su-35, pero pronto surgieron desmentidos. Según el canal de análisis militar Avi Vector, lo que realmente sucedió fue otra cosa. El avión ruso fue alcanzado por un misil tierra-aire. Al parecer, el Su-35 había despegado desde la base aérea de Borisovlevsk, en la región de Kursk, cuando fue interceptado. El tipo de sistema utilizado no ha sido confirmado, aunque se presume que pudo haber sido una batería S-300 o Buk ucraniana, capaces de actuar en esas condiciones. Y aunque el sistema usado importa desde el punto de vista táctico, la clave estratégica está en lo que permitió ese ataque: la desaparición progresiva de los sistemas rusos de vigilancia aérea. A pesar de su velocidad, capaz de alcanzar Mach 2.25 y de operar bajo la cobertura de defensas antiaéreas, el Su-35 fue derribado sin que nadie pudiera prevenir el ataque. Eso no es casualidad. Algo fundamental había fallado en la estructura de defensa aérea rusa. Los ojos del sistema, sus radares aéreos de largo alcance, ya no estaban mirando. Por eso, si te interesan estos análisis en profundidad sobre los verdaderos giros de esta guerra, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí no seguimos los titulares, te contamos la historia completa. Para entender por qué Ucrania logró un ataque tan quirúrgico, hay que remontarse a una campaña menos visible, pero mucho más decisiva: la destrucción sistemática de los A-50 rusos. Estas aeronaves, conocidas en la OTAN como Mainstay, cumplen una función crítica. Son la versión soviética del concepto de AWACS, Airborne Warning and Control System, aviones con radares de largo alcance que coordinan y controlan el tráfico aéreo en un teatro de operaciones. Se trata, en términos simples, del cerebro de la aviación de combate. Detectan amenazas a gran distancia, las identifican y dirigen a los cazas para interceptarlas o esquivarlas. El A-50 no es nuevo. Entró en servicio en 1984 y ya para el inicio de la invasión, en 2022, solo quedaban unas 16 unidades operativas. Eran pocas, pero cumplían una función vital. Volaban detrás del frente, en zonas seguras, y monitoreaban el espacio aéreo ucraniano con radares montados en un enorme domo giratorio sobre el fuselaje. Desde allí, un equipo de 15 personas, 10 de ellas dedicadas exclusivamente a la recepción y análisis de datos, se encargaba de interpretar todo lo que pasaba en el aire, desde movimientos de cazas ucranianos hasta el lanzamiento de misiles. Aunque envejecido, el A-50 era funcional. Su alcance operativo superaba los 3.000 kilómetros y podía mantenerse en vuelo casi 8 horas. Pero su talón de Aquiles estaba en dos puntos clave: la antigüedad de sus sistemas electrónicos, vulnerables a la guerra electrónica moderna, y su vulnerabilidad física frente a ataques de largo alcance. Ucrania entendió eso desde el inicio y comenzó a atacar sistemáticamente estos aviones, tanto con misiles como mediante interferencias electrónicas. En enero de 2024, Ucrania logró destruir uno sobre la región de Bryansk. Otro fue dañado semanas más tarde. En total, se estima que al menos 3 A-50 han sido neutralizados desde el inicio del conflicto. La pérdida no es solo numérica. Rusia no tiene capacidad inmediata para reemplazarlos. El costo de producción es altísimo. El sistema logístico está presionado por las sanciones
y los componentes necesarios, muchos de origen occidental, ya no están disponibles. Sin esos aviones, la capacidad rusa de detectar y responder a ataques aéreos se degrada notablemente. La defensa antimisiles queda ciega, la aviación pierde su guía principal, y los cazas como el Su-35 quedan más expuestos que nunca. Por eso la destrucción de un Su-35 ya no sorprende tanto. El misil que lo derribó entró sin ser detectado. No había A-50 vigilando el cielo ese día. La importancia del derribo del Su-35 no está en el avión en sí, sino en el contexto que lo hizo posible. La campaña de desgaste contra los A-50 representa uno de los frentes más inteligentes y estratégicos de la guerra aérea en Ucrania. Al eliminar los sistemas de vigilancia, Kiev está forzando a Moscú a operar a ciegas, especialmente en un momento en que la superioridad aérea rusa ya no es lo que era. Al principio de la invasión, los A-50 realizaban hasta 3 misiones diarias. Coordinaban ataques, dirigían interceptores y monitorean los movimientos del enemigo. Pero con cada pérdida, esa capacidad se reduce. Y no es solo una cuestión de números. El informe del Royal United Services Institute, RUSI, ya advertía en 2022 que los A-50 eran vulnerables a las interferencias electrónicas ucranianas y que la coordinación entre estos aviones y los sistemas terrestres rusos, como las baterías S-400, era deficiente. Es decir, incluso cuando estaban en el aire, su eficiencia era limitada. Ahora, sin A-50, esa deficiencia se convierte en ceguera total. Lo que Ucrania ha logrado es una brecha crítica en el andamiaje táctico de la aviación rusa. Un caza sin guía es mucho más fácil de interceptar. Un misil sin detección previa es prácticamente imposible de detener. Y una defensa aérea, sin información en tiempo real, se convierte en poco más que una lotería. Este patrón está generando un efecto dominó. Ucrania, que aún no cuenta con una fuerza aérea comparable en número o tecnología, está nivelando el campo de juego a través de ataques quirúrgicos que afectan el cerebro del enemigo en lugar de su músculo. Lo que estamos viendo no es solo una serie de incidentes aislados, sino una estrategia sostenida que podría cambiar el equilibrio aéreo en los próximos meses. Con los F-16 en camino, el panorama se inclina aún más. Porque si Ucrania ya puede derribar cazas rusos sin apoyo aéreo directo, ¿qué ocurrirá cuando esos cazas occidentales empiecen a volar con libertad? Una cosa ya está clara: la guerra aérea en Ucrania está entrando en una nueva fase, y Rusia está cada vez más ciega ante lo que ocurre sobre su propio cielo. Putin jamás imaginó que llegaría un día en que sus A-50, sus ojos en el cielo, se convertirían en una especie en extinción. Allá por noviembre de 2022, estas aeronaves no eran una prioridad urgente, ni un blanco prioritario. ¿Para qué necesitarlas constantemente, si Ucrania aún no tenía la capacidad ni el atrevimiento logístico de lanzar ataques profundos dentro del territorio ruso? Las A-50 cumplían entonces una función pasiva: vigilar el frente, ofrecer cierta cobertura de radar, servir de enlace con las defensas antiaéreas. Pero todo eso cambió. Ucrania comprendió la importancia estratégica de estas aeronaves, y en cuestión de meses, esas gigantescas plataformas de vigilancia aérea pasaron a ser objetivos prioritarios. Con ataques cada vez más osados y tecnológicamente sofisticados, Ucrania se propuso algo que hasta hace poco habría parecido impensable: cegar al Kremlin. Desde febrero de 2023, cuando un A-50 fue dañado en suelo bielorruso, Ucrania demostró que no temía tocar los activos más preciados de Moscú. Luego vinieron más ataques, algunos con tecnología occidental como el misil Patriot, otros con viejos misiles soviéticos como el S-200, readaptados con una inteligencia y creatividad que ha caracterizado la resistencia ucraniana desde el inicio de la invasión. A medida que cada uno de estos gigantes era derribado o inutilizado, el equilibrio estratégico en el aire comenzaba a inclinarse. Y entonces llegó Operación Telaraña. Meses de planificación meticulosa, infiltración, ingeniería y engaño culminaron en un golpe quirúrgico que no solo eliminó aviones, sino que desmanteló una red entera de disuasión aérea. Ucrania introdujo drones dentro del territorio ruso en compartimientos ocultos instalados en camiones civiles, almacenándolos en depósitos cerca de aeródromos estratégicos. Fue un movimiento audaz, de los que cambian el rumbo de una guerra. Y cuando llegó el momento, esos enjambres de drones salieron volando, atacaron, y lo hicieron con precisión. Se habló mucho de los bombarderos destruidos, pero lo que verdaderamente desequilibró el tablero fue la pérdida de 2 A-50 adicionales. Sin esos radares voladores, Rusia ya no podía anticipar lo que vendría. Cada dron, cada misil, cada incursión aérea ucraniana se volvía más difícil de detectar, más inesperada, más peligrosa. Y lo peor no era solo la pérdida de los aparatos. Lo verdaderamente devastador para el Kremlin
fue darse cuenta de que no habría reemplazo. Porque cuando intentaron reparar sus A-50 dañados, Ucrania ya tenía en la mira el único lugar donde eso era posible, la planta en Taganrog. En diciembre de 2024, esa instalación fue bombardeada. Misiles, ATACMS y enjambres de drones dejaron la fábrica inoperativa. No solo ardió el taller de mantenimiento, también se evaporó la esperanza de recuperar esas aeronaves. Rusia, con un presupuesto militar colosal, quedó técnicamente ciega en una porción significativa de su frente. No puede reparar, no puede producir, no puede reemplazar. Ahora Putin enfrenta un dilema del que no puede salir ileso. La matemática es implacable. Para cubrir todo el frente de guerra de más de 1000 kilómetros, Rusia necesita al menos 3 órbitas de vigilancia aérea constante, lo cual requiere 9 a 50 operativos, uno en vuelo, uno en descanso y uno en mantenimiento por cada zona. Pero si las cifras más recientes son ciertas, Rusia tendría apenas 3 a 50 operativos, o menos. Cada vez que elige dónde colocar esos pocos ojos restantes, deja otras zonas completamente expuestas. Y en medio de eso, planifica una ofensiva masiva hacia Sumy, con 50.000 soldados ya apostados en la frontera. Pero, ¿cómo lanzar una ofensiva sin cobertura aérea fiable? ¿Cómo evitar las emboscadas de HIMARS si no puedes detectarlas desde el cielo? Si elige proteger Sumy, Donetsk queda vulnerable. Si mantiene vigilancia en el este, el sur queda desprotegido. Y si intenta cubrir todo el frente con solo 3 aviones, terminará sin ninguno. Esta es la paradoja en la que está atrapado Putin. Para ganar, necesita ver, pero cada movimiento que hace lo deja más ciego. Ucrania, con ataques quirúrgicos y creativos, ha logrado lo que ni las sanciones económicas ni los discursos diplomáticos consiguieron: poner al Kremlin contra las cuerdas, no solo militarmente, sino psicológicamente. Porque cuando el enemigo es capaz de apagar tus ojos, golpear tus fábricas, infiltrar tus rutas logísticas y hacer todo eso dentro de tu propio territorio, ya no estás librando una guerra convencional. Estás sobreviviendo en una guerra donde el tiempo, la tecnología y la inteligencia están en tu contra. Cada A-50 perdido no es solo una pérdida económica, aunque cada uno cueste 350 millones de dólares. Es una pérdida de control, de estrategia, de hegemonía aérea. Ucrania entendió esto antes que nadie. Si te impactó esta historia y quieres entender cómo Ucrania está reescribiendo las reglas de la guerra moderna, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás ningún análisis sobre el futuro del conflicto y las decisiones que podrían cambiarlo todo. Y por eso, si logran derribar solo un A-50 más, podrían eliminar completamente la capacidad rusa de mantener vigilancia aérea constante. En ese momento, los pilotos rusos, sus artilleros, sus comandantes en tierra, todos ellos estarán volando o luchando prácticamente a ciegas. Y Putin lo sabe. Ya no hay plan de reemplazo, no hay margen de error. Solo queda resistir. Y esperar que el enemigo no tenga un dron más escondido en un camión civil, a las afueras de otro aeródromo olvidado.